Fui bautizado porque nací cuando Franco todavía estaba medio vivo y en aquella época todo era más fácil si seguías el curso natural de las cosas. Cuando niño, la maestra nos dictaba fragmentos de la Biblia y como todos los niños de mi edad, y cuando digo todos, son todos, acudía a clases para hacer la primera comunión, que recuerdo como uno de los momentos más felices de mi infancia. He leído la Biblia al menos 4 veces del tirón y soy ateo. Incluso voy más allá. En su momento practiqué la apostasía, lo que me convierte en insalvable a los ojos del Dios que habita entre estos muros. Pero no soy un ateo belicoso, ni tampoco rencoroso. De hecho, creo que soy ateo muy a mi pesar, porque he encontrado a lo largo del camino de la vida a muchas personas que encuentran a diario consuelo y propósito en la fe. También he podido ver su lado oscuro, porque todo en esta vida lo tiene, pero en general creo que la fe y la religión tienen un motivo ecualizador imprescindible en la especie humana. Y por eso la respeto, pero no la comparto. Creo que en general mi vida habría sido mucho más sencilla si hubiera creído en Dios, pero lamentablemente no ha podido ser. Hay algo que me chirría y quiero compartir con ustedes. He viajado por más de 100 países en mi vida. En realidad desconozco la cifra exacta. He visto casi cualquier forma de fe manifestarse en todos sus rincones. En la India, por ejemplo, hay gente que no arranca el día sin tocar el suelo con la frente al levantarse, como si la tierra fuera una madre a la que hay que pedir permiso antes de pisarla. Allí puede ver a los Agori, monjes hinduistas que comen carne y desechos humanos, mierda, y beben de calaveras. Los templos hinduistas son muy vistosos, no lo niego, pero las figuras que se reverencian en ellos resultan a un occidental casi cómicas, grotescas. Grandes bocas llenas de dientes, muchos brazos, colores de piel imposible, enormes barrigas. Esa gente está convencida de que el universo nació de un loto que brota del ombligo de Vishnu y tienen en su poder unas obras escritas con la misma validez que la Biblia para demostrarlo. Se basan en lo mismo. Lo dice este libro sagrado, así que, chico, debe ser verdad. En Nepal ves a gente girando ruedas de oración mientras caminan al trabajo sin detenerse, sin solemnidad. Han incorporado ese gesto a su día a día y seguramente ni siquiera sepan los motivos por los que lo hacen. En las casas mantienen pequeñas hornacinas con figuras que mezclan creencias budistas e hinduistas sin aparente lógica. Allí puede ver a santones famélicos reunirse por centenares en un festival casi orgiástico, completamente drogados hasta parecer harapos humanos. En Bali la fe invade el suelo. Cada mañana alguien coloca pequeñas ofrendas hechas con hojas de palma en la puerta, en la moto, en la acera. Un poquito de arroz, una flor, un palito de incienso. Duran unas horas antes de ser pisadas o barridas. La ofrenda no busca permanecer inmutable, y a poco le importa si le das una patada sin querer, porque ya cumplió su función en ese instante. En Japón, vi a personas que cuando pasaban delante de un pequeño santuario en mitad de la calle cualquiera, se detenían unos segundos, hacían una leve inclinación de cabeza y seguían con su vida. Escribían deseos en pequeñas tablillas de madera y las colgaban en templos. Esto mismo vi hacer a los judíos en la muralla del Templo de Jerusalén y a los estudiantes de la Universidad de Santiago en una capilla de la catedral. En Tailandia los taxis, las tiendas, las casas, todos tienen un pequeño altar. Y lo mismo pasa en Chipre, por cierto. Aquí los médicos, los bancos, los bares y las oficinas de Hacienda tienen un altar de un santo. En Tailandia llegan a dejarle a los espíritus refrescos industriales llenos de azúcar. En África vi a gente llevando pequeños amuletos cosidos en la ropa o colgados del cuello, preparados por alguien que entiende de estas cosas. En Cuba, a un espiritista salpicando sangre para alimentar a un espíritu que ocupaba en su casa un rincón oscuro y lleno de moscas. La forma de manifestarse la fe es extraordinariamente dispar. Creo que lo único que tienen en común todos los santuarios del mundo, incluido este, es que todos tienen una hucha. Pero esto es otro asunto. Todo esto, visto desde fuera, puede parecer superstición, teatro, simple inercia cultural. Pero si te quedas un poco más, empiezas a notar otra cosa. Estos gestos en realidad no buscan convencer a nadie, ni siquiera buscan pruebas. Funcionan porque sirven para ordenar el caos en pequeñas dosis manejables. Porque introducen una pausa, un sentido, una sensación de que hay algo más allá del ruido constante. Por eso, el cristiano, igual que el musulmán o el hindú, convive sin problema con la existencia de miles de dioses ajenos.
Nadie en una iglesia siente que esté negando nada importante cuando descarta a los demás dioses. Ese rechazo ya está integrado, está normalizado, es casi automático. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, la fe ajena es superstición. Hay una idea que suele atribuirse a Richard Dawkins, que la formuló con bastante mala hostia, nunca mejor empleada la expresión. Todos somos ateos respecto a la mayoría de los dioses que la humanidad ha inventado. Algunos simplemente damos un paso más. Algunas estimaciones hablan de que los seres humanos hemos creído en más de 10.000 dioses a lo largo de la historia. Otras suben bastante más, si cuentas espíritus, entidades menores, fuerzas personificadas. En cuanto amplías la definición de Dios a cualquier agente sobrenatural con voluntad, el número se dispara. Los ateos simplemente negamos la existencia de 10.001. Los cristianos, la existencia de 10.000. No creen ni en Zeus, ni en Shiva, ni en Odín, ni en Rael, ni en la Pachamama. Y yo tampoco creo en la existencia de Dios Padre, con la misma certeza y las mismas pruebas que emplean los cristianos para negar la existencia del resto. Así que lo interesante realmente no es el total, sino el patrón. El ser humano tiende a llenar los huecos con intenciones. Donde hay incertidumbre, aparece una entidad. Donde hay miedo, aparece un interlocutor. Es lo que en psicología se llama detección hiperactiva de agencia. Preferimos asumir que hay alguien detrás de lo que ocurre antes que aceptar el vacío. Porque el vacío es gélido. El vacío es muy solitario. La fricción aparece cuando el mecanismo de incredulidad se aplica al Dios propio. Ahí ya no es una simple excursión cultural, sino una herida identitaria, porque la fe en muchos casos es una estructura emocional, social, incluso biográfica. Renunciar a un Dios no es como tachar un nombre en una lista, es mucho más doloroso. Es tocar algo que ha organizado tu forma de entender el mundo. Lo vivo siempre que declaro mi ateísmo. Los creyentes que me escuchan lo reciben con incredulidad, con horror, incluso con enfado. Muchos niegan que yo en realidad sea ateo y se aferran a la idea de que todavía no he encontrado la chispa que encienda la presunta espiritualidad que tiene que estar latente en mí. Pero por desgracia no es así. En realidad la fe sigue el mismo patrón que el amor. Por eso yo no puedo sentir, porque es un sentimiento y los sentimientos no se eligen. No puedes amar ciegamente a alguien de forma voluntaria. El amor brota o no, independientemente de tu voluntad. Independientemente del empeño que pongas en ello. La comparación entre la fe y el enamoramiento aparece una y otra vez en la historia del pensamiento, como si ambos fenómenos compartieran un mismo nervio. Una entrega que no se justifica del todo, una intuición que se adelanta a la prueba. Una forma de mirar que reorganiza tu mundo. Søren Kierkegaard planteaba que la fe implica un salto, un acto que no puede apoyarse en la razón. Ese salto tiene algo de vértigo amoroso. Eliges creer como eliges amar. En realidad crees como amas, sin garantías, sin red, sin gato que te ladre. En su lectura de Abraham, lo que hay es una relación apasionada, casi íntima con lo absoluto. La fe en este sentido es una forma de vínculo. Pascal mucho antes ya incluía este territorio cuando habla de las razones del corazón que la razón no entiende. Suena a poesía barata, pero no lo es. Porque en realidad está señalando que hay decisiones fundamentales que no pasan por el cálculo. Amar y creer comparten esa lógica. Uno no llega ahí por acumulación de pruebas, sino por una especie de inclinación interna que después termina por racionalizarse. Paul Tillich introduce una idea que afina aún más la analogía. La fe como preocupación última. Aquello que ocupa el centro de tu vida. Lo que te define. Y el enamorado reconoce esto de inmediato. La persona amada reorganiza prioridades, redefine el sentido, cambia tu vida. La fe opera igual. No es una creencia más. Es el eje alrededor del cual giran todas las demás. Lo que atraviesa a todos los pensadores es esa sensación de que hay algo en la fe que no se define del todo desde la cabeza. Como el enamoramiento llega, se instala y luego uno construye un relato para sostenerlo. Y mientras dura ese relato, el mundo adquiere una coherencia nueva, extraña, incluso casi artificial, pero intensamente real para aquel que la vive. Antes les he dicho que creo que mi vida habría sido más fácil si hubiera sido creyente.
La fe tiene mala fama cuando se mira desde fuera, como si fuera una especie de autoengaño elegante. Pero si te acercas sin prejuicio, empiezas a ver que cumple funciones muy concretas. Es útil. Estas funciones no siempre son nobles, ni siquiera son siempre inocentes, pero desde luego son muy eficaces. William James decía que creer puede crear las condiciones para que aquello en lo que crees acabe ocurriendo. Una persona que confía, que siente que hay un sentido, una dirección, un propósito, actúa de forma distinta. Persevera más, se rompe menos por dentro, y esa actitud por sí sola ya cambia el resultado. La fe, en este sentido, no necesita ser verdadera para ser útil. La fe, además, es un elixir excelente para mitigar el dolor. Viktor Frankl lo vio en el lugar más extremo posible, los campos de concentración. Aquellos que lograban encontrar un sentido, aunque fuera mínimo o imaginario, resistían mejor el dolor. En este sentido, la fe funciona como una estructura que absorbe los golpes, ayuda a encajar el sufrimiento dentro de una narrativa. También está la reducción de la ansiedad. El cerebro humano odia la incertidumbre, necesita cerrar historias, poner etiquetas, entender por qué ocurren las cosas que ocurren. La fe ofrece respuestas rápidas, a veces simplistas, pero tranquilizadoras. Donde hay caos, introduce intención. Donde hay azar, introduce propósito. Esa sensación de que todo pasa por algo puede ser discutible, pero produce calma. Y por supuesto la fe funciona como un excelente pegamento social. Produce la sensación de tribu. Durkheim lo explicó bien. Las creencias compartidas hablan de dioses, sí. Hablan de pertenencia, también. Ritual, símbolo, lenguaje común. La gente se siente parte de algo más grande y eso tiene efectos muy reales. Apoyo mutuo, identidad, estabilidad e incluso un pacto ideológico. Porque al final, ningún hombre es una isla. Y hay otra ventaja más sutil. La fe simplifica nuestras decisiones. Cuando tienes un marco claro de lo que está bien y lo que está mal, de lo que debes hacer, reduces el ruido interno. No tienes que reinventarte cada día, no tienes que cuestionar nada. Para mucha gente eso es un descanso. Sí, implica menos libertad, pero también menos angustia. Y luego está el motor emocional. La fe puede empujar a la acción. Mueve montañas, que dicen. Nos induce a sacrificarnos, a construir, a resistir. A veces nos dirige hacia cosas admirables y otras hacia monstruosidades. Pero la energía está ahí. Es una gasolina muy potente. Al final la fe no se mantiene viva durante milenios por accidente. Sobrevive porque resuelve problemas humanos muy básicos. El miedo, la soledad, el sinsentido. Otra cosa bien distinta es el precio que cada uno esté dispuesto a pagar por ese alivio. Ahí ya entra cada historia y cada elección personal. Así que la cosa queda bastante clara. La fe es una herramienta. A algunos les sostiene, les ordena el mundo, les da un eje cuando todo se tambalea a su alrededor. Y a otros nos sobra o incluso nos estorba. Si a ti te funciona, si te da calma, dirección o una forma de levantarte por la mañana con menos ruido interior, agárrate a ella sin complejos. No hay ningún problema. Incluso enorgullécete de ella. Cree, entrégate, construye ese relato que te permite vivir con un poco más de sentido. Nadie debería tener autoridad para quitarte eso. Y si no te sale de dentro, si lo miras todo y no encuentras ahí nada que te convenza, tampoco pasa nada. Hay otras formas de orientarse en el mundo, otros modos de sostenerse. La vida no exige una última llave de entrada para comprenderla. Al final, cada uno negocia con el caos como puede. Algunos lo hacen hablando con dioses, otros en silencio. Lo único que importa es salir de este pulso con una mínima coherencia, con la sensación de que el mundo, aunque sea por momentos, encaja. Si esa forma de estar te permite avanzar sin arrastrar a nadie por el camino, o arrastrarte a ti mismo, entonces ya has encontrado algo que funciona, que te funciona a ti, y con eso basta. Porque en este juego que nos ha tocado vivir, encontrar algo que funciona es, en el fondo, lo único que cuenta.